Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Continuamos con la parte número 2 de nuestro estudio, cómo escuchar la voz de Dios. En el primer video acerca de esta serie, vimos y dejamos en claros que Dios habla. Porque Él es Dios vivo, Dios real y verdadero. Él es el único Dios verdadero. Él existe. Eso es una verdad, aunque simple, sin embargo es fundamental. Porque como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin la fe es imposible, o sin fe es imposible agradar a Dios. Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay. Y no solamente que Dios existe y que es real, sino que también crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios recompensa a quien se acerca a Él con fe. Es importante. Entonces, si hemos de escuchar la voz de Dios, tenemos que saber que Dios habla, es real, existe y sobre todo nos bendice y quiere bendecirnos. Así que este es un principio fundamental de este estudio que pudiéramos dejar en nuestros corazones, que será de bendición. Es necesario conocer bien a Dios para recibir todas y cada una de sus bendiciones y privilegios que tenemos al conocerle. Piense en eso por un momento. Es necesario conocer bien a Dios para poder recibir todas y cada una de las bendiciones y privilegios que tenemos al conocerle. Entre mejor conocemos a Dios, más bendecidos somos y descubrimos los privilegios que tenemos. Le voy a dar un ejemplo práctico que quizás muchos digan no tiene mucha relación, pero piensen esto. La mayoría de nosotros hoy día tenemos un teléfono celular y cada día cada año están sacando un nuevo modelo, algo diferente en cada teléfono. Y nosotros compramos un teléfono, pero solamente lo usamos para ver un video, para hacer una llamada, una videollamada. Pero ¿sabía usted que el teléfono que usted tiene en su mano tiene más de quizás 30, 40 funciones, pero simplemente nosotros usamos 5? Si usted conociera todo de su teléfono, aprovecharía y se beneficiaría de todas las funciones que tiene, de las 40, 60, 50, no sé cuántas funciones tenga. Pero por cuanto solo usted conoce 5 funciones, solamente el teléfono le sirve para 5 funciones. Esa es la importancia de conocer a Dios. Si usted solamente conoce un Dios lejano, por supuesto que usted jamás esperará que Dios esté allí con usted. ¿Entendemos el punto? Espero que sí. Ahora vamos a avanzar en este estudio y veamos ahora las formas en cómo Dios habla. Y para empezar, entendamos que hay formas y maneras en las cuales Dios se ha revelado a nosotros. Dice el Salmo 19, versículo 1 al 4, leo y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Preste atención a la escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero escuche el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta es lo que se conoce como la revelación natural. Dios habla a través de su creación, a través de la naturaleza. Dios se revela a la humanidad y nos está hablando. ¿Qué nos está hablando? Aunque no hay palabra ni es oída su voz. Porque Dios ciertamente tiene una voz, pero la naturaleza nos deja ver y saber que existe un creador. Que existe alguien, un ser inteligente que pensó y planeó hacer lo que hizo. Cuando usted sale a dar un paseo
sea que vaya al mar, se admira de la grandeza y la belleza que hay en el mar. Cuando va a la montaña, usted se admira de la grandeza y la belleza que hay en las montañas. Aún en el desierto, si usted va al desierto, también puede apreciar belleza, grandeza, esplendor. Eso nos está diciendo que existe un creador. Es una revelación natural, porque Dios habla, aunque su voz es silenciosa, no la oímos audiblemente y no nos revela mucho acerca de su carácter y voluntad y propósito para nosotros, pero nos hace ver que hay un creador y que por lo tanto no fue obra de la casualidad lo que existe a nuestro alrededor y vemos. Pues bien, la segunda forma de revelación la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, dice el escritor a los Hebreos, Dios, habiendo hablado, escuche esto, muchas veces y de muchas maneras. Tome nota de ese punto. Dios ha hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, el escritor a los Hebreos, como dice bien la carta, está escribiendo a los hebreos o a la descendencia de Abraham, los judíos, y le está dejando saber que Dios ya les ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a sus padres, los antepasados, iniciando desde Abraham. Por supuesto, Dios le dio revelación a Abraham y le habló directamente a Abraham, pero después de que se multiplicó Israel en Egipto y lo sacó a través de Moisés, el primer profeta que Dios envió a Israel para liberarlo de la esclavitud de los egipcios, ahí Dios empieza a hablarle a sus padres de la nación hebrea, los judíos, a través de Moisés, el primer profeta, y así sucesivamente un sinnúmero de profetas que Dios le fue enviando a su pueblo para hacerle oír su voz. Y es importante lo que el escritor a los Hebreos dice: Dios ya nos ha hablado muchas veces, no una vez, no unas cuantas veces, muchas veces a nuestros padres a través de sus profetas. Esto es fundamental que entendamos y sobre todo que creamos y recibamos de parte de Dios. Ciertamente, y vamos a ver que sí, Dios puede hablar audiblemente y directamente, pero no a todos recibimos una voz audible o directa de parte de Dios de una manera natural, por así decirlo, con nuestros oídos físicos. Eso es una realidad y, por supuesto, yo no te voy a decir que Dios te va a hablar audiblemente así como estás oyendo mi voz. Ahora, Dios lo puede hacer y lo ha hecho, por supuesto que sí, pero no a todos. A sus profetas, ellos escuchaban la voz de Dios así como está escuchando usted la mía. Abraham escuchaba la voz de Dios, Moisés escuchaba la voz de Dios y así sucesivamente, pero no todos. Sin embargo, Dios hablaba a través de ellos, así como en este momento quizás Dios te está hablando a ti a través de mí. Y esa es la voz de Dios. Ciertamente yo no soy Dios, simplemente soy un instrumento, pero no es mi palabra ni es mi voz. Es decir, yo no estoy declarando mi voluntad en ellos, sino la voluntad de Dios. En fin, Dios habla, Dios se comunica, Dios habla a través de la naturaleza, pero también hay una revelación especial. Y esta revelación especial tenemos dos formas o dos maneras. Número uno, dice el escritor a los Hebreos que Dios ha hablado a los padres por los profetas. Esto es la revelación especial de Dios, que es la Biblia, la palabra escrita, porque los profetas que Dios envió les dio instrucciones de escribir lo que Él les hablaba a su pueblo Israel, los judíos. Esta es la voz escrita de Dios, la revelación especial. Y en esta revelación especial, Dios muestra a su pueblo y a través de su pueblo finalmente alcanzar al mundo, a toda la humanidad. Dios nos revela su voluntad, sus planes, sus propósitos para usted y para mí y para cada uno de los seres humanos que hemos sido creados
a imagen y semejanza de Dios. Es lo importante saber aquí. Dios habló por la naturaleza, sí, pero también habló por medio de sus profetas, donde nos dio un lenguaje que nosotros hablamos. Y esto también es lo maravilloso. Dios habló a los padres por los profetas que hablaban un idioma diferente, el lenguaje hebreo, pero gracias a Dios, Dios habla todos los idiomas. Y por supuesto, ese idioma ese lenguaje pudo ser traducido a diferentes lenguas como la nuestra ahora, y nosotros podemos recibir el mensaje de Dios en nuestro idioma. Podemos entender lo que Dios nos dice a través de la revelación especial que es su palabra, y ahora yo sé y entiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida, cómo Dios quiere que yo viva, cuál es la moral que Dios quiere que yo tenga, cómo Dios me pide que actúe en ciertas circunstancias o situaciones en la vida diaria. Eso es lo que nos revela a través de su palabra. Pero en esta revelación especial también hay algo mucho más importante, y Dios fue más allá. No se quedó en solamente darnos su palabra, pero también dice el versículo 2 de esta carta a los hebreos. Escuche bien lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuchó bien. Dios ha hablado a los padres, a los hebreos, en otro tiempo, en el pasado, por medio de los profetas. Pero el escritor a los hebreos, ahora ellos habían recibido la revelación suprema de Dios, la revelación total de Dios. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice aquí que por Él hizo el universo. Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y que todo lo que Dios hizo fue creado por medio de Él. Escuche bien todo lo que está diciendo la Escritura, porque es sublime. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. El verbo fue hecho carne. Todavía Juan en su Evangelio, capítulo 1, nos continúa diciendo, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Posteriormente, en el Evangelio de Juan también, Jesús dijo estas palabras: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y las palabras que yo hablo no son mías, sino son el Padre. Esto es lo que dice el escritor a los hebreos. Ciertamente Dios habló a través de sus profetas, pero en estos postreros tiempos o días, Dios los ha hablado por medio de su Hijo. Y el Hijo es Dios mismo, encarnado. Dios se hizo hombre para que no hubiese ninguna duda. Y esto es maravilloso cuando lo entendemos y pensamos que quienes vieron a Jesús, por eso Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y le dijo a Felipe, ¿cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Y todavía le dice, en Juan 14, lea por favor Juan 14, si no crees que el Padre de mí, cree por las obras. Porque todo lo que Cristo hizo, solamente Dios lo puede hacer. Resucitar muertos, sanar leprosos, hablar al mar y callarse, curar la lepra. ¿Qué no hizo Cristo? Todo lo hizo. Entonces, no puede ser, aunque era un hombre, ciertamente como nosotros, pero no era un hombre común como nosotros. Tenía poder, tenía autoridad, porque era el Dios eterno hecho hombre. Eso, por supuesto, para nosotros es sublime y no lo alcanzamos a comprender, pero es la verdad. Y esta verdad la creemos solamente por la fe. Entonces, veamos. Hemos visto que Dios habla, porque Él es un Dios vivo y verdadero. Ahora hemos visto cómo Dios habla, a través de la naturaleza, a través de la revelación especial que es su palabra,
y también a través de su Hijo Jesús. Y luego sigue diciendo aquí el texto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesús es la palabra viva de Dios, por medio de quien Dios nos ha revelado no solamente sus planes, sus propósitos, sino sobre todo en Jesús, Dios nos ha revelado su gran amor por nosotros, al entregarse a sí mismo para volvernos a la comunión con Él, para que nosotros ahora pudiéramos oír su voz de manera tal que no haya duda de decir que Dios nos ha hablado. Ahora tenemos un camino, dice la carta a los Hebreos también, abierto, directo al Padre, donde nosotros podemos ir al Padre, comunicarnos con Él, tener esa intimidad con Dios. Usted puede hablar con Dios y Dios puede hablar con usted. ¿Es eso maravilloso? Por supuesto que sí. Usted puede ir al trono de la gracia, pero para ir al trono de la gracia, la única manera, el único camino es Cristo. Y con esto quiero terminar, pero no sin antes hacerte una invitación a ti, porque quizás tú no tienes abierto ese camino por causa del pecado. Pero si tú en esta hora quieres entregar tu vida a Dios, lo puedes hacer y puede Cristo venir y morar en ti y darte una nueva creación o hacerte una nueva criatura. Si eres tú esa persona que quieres tener esa comunión íntima con Dios, te invito a que hagas conmigo esta breve oración. Dile conmigo: Señor Jesús, gracias por haber venido, gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. En esta hora, Señor, yo renuncio a mi pecado, te confieso todo mi pecado y toda mi maldad, te pido que me perdones, me arrepiento de ellos y quiero, Señor, vivir ahora para ti. Te pido, Señor, que abras mis ojos espirituales, que abras mis oídos espirituales, para poder verte y para poder oírte. Señor, te pido también que me permitas, como tú lo prometes y ofreces, nacer de nuevo. Hazme una nueva criatura. Ya no quiero vivir yo. Vive tú en mí, por medio de tu Espíritu Santo. Hazme un nuevo ser. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bien, gracias. Si has hecho esta oración conmigo, bienvenido a la familia de Dios. Ahora eres nueva criatura, eres un hijo de Dios y eres parte de la gran familia de Dios, de toda lengua, pueblo y nación. Nos gozamos que nos hayas acompañado y terminaremos un tercer estudio sobre cómo escuchar la voz de Dios la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.